La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. La palabra se lee, ¿no? Mateo 24, del 9 al 13, del 9 al 13, y dice la palabra, ¿no? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar, hermano, pedir la bendición de mi Dios. Amoroso Padre Celestial, primero que nada agradecerte de todo corazón por darme la oportunidad de cantarte, glorificarte y leer tu palabra, sabiendo que soy tu siervo inútil, soy tu medio, nada más, yo no soy nada de nada. Tú eres el creador del mundo, tú eres mi Jehová Shalom, tú eres el alfa y el omega. Por favor, mi Jesús, toma el control de mis ideas, de mi boca, control total de mi cuerpo. Que seas tú, que salga palabra de Espíritu Santo y no palabra de hombre. Gracias, mi Jesús. Toma el control total, papi. En tu mano me entrego, papi. Que se haga tu voluntad, no la mía. Gracias, papi. Que sea de bendición este mensaje para muchas personas que lo necesiten y te acepten como tu único Salvador. Es tu voluntad. Gracias, papi. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a empezar con el mensaje, hermano. Dice la palabra, ¿no? Dice, el mensaje es la apostasía, señales antes del fin. Entonces, hermanos, para entenderlo, como dice la palabra, muchos de nosotros, los cristianos, vamos a tener aflicciones. Nosotros, cuando nos entregamos por primera vez a nuestro Jesús, fuimos, ¿no?, a sus pies y realmente nos quebrantamos, nos arrodillamos, ¿no?, diciendo que lo aceptamos como nuestro único Salvador, con el corazón contrito, con el corazón humillado, ¿no? Mi Jesús nos ve el corazón contrito y humillado y quebrantados. Y mi Jesús, realmente, por gracia somos salvos, ¿no? Por la gracia, esa gracia que realmente es inmerecida, esa gracia, pero por gracia nuestro Jesús, ¿no?, nos hace salvos y somos en ese momento somos sellados en el Espíritu Santo, sellados, y en ese momento ocurre también, en ese momento, el llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros nos quebrantamos, lloramos y con Cristo el corazón humillado, ¿no? Realmente nosotros estamos totalmente ya el viejo hombre sepultándolo y el nuevo hombre, ¿no?, adelante con la nueva vida que nuestro Jesús nos da. Pero hay que entender que después que nosotros ya estamos gozosos todos, ya alegres, llenos, en ese momento llenos del Espíritu Santo, queremos hacer todo lo de mi Jesús, queremos predicar, queremos cantar, queremos hacer todo en la iglesia, pero después vienen las aflicciones, las pruebas, las aflicciones y la prueba. ¿Qué pasa? De repente viene enfermedad en tu casa, tu hijo se enferma, tu esposa se enferma, se accidenta alguien de tu familia, de repente te quedas sin trabajo, de repente todo negativo. ¿Por qué? Porque te convertiste a mi Jesús. Viene la oposición, viene la prueba. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no es
un paseo a la playa. El ser cristiano es realmente ser realmente uno valiente, valiente, dice, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esas aflicciones, esas pruebas, o lugar que el cristiano luche, se apegue más a mi Jesús, o lugar que él realmente se apegue más, busque más, lea la palabra, escudriñe la palabra, en oración, en ayuno, ¿no? Y cada vez orando sin cesar. Entonces no, el cristiano deja de ser todo eso y cuando vienen las pruebas se va retirando, ¿no? De la relación con Jesús y después no se da cuenta y está en el mundo. Un cristiano que fue sellado con el Espíritu Santo y después se va al mundo y ahí ese cristiano empieza a negar, ¿no? Lo que mi Jesús hizo. Entonces por eso que eso es la apostasía. La apostasía es cuando un creyente, una persona acepta a mi Jesús y después se va al mundo y en el mundo realmente niega a mi Jesús que lo había salvado y que realmente vive la vida pecaminosa, la vida de la carne, ¿no? La vida donde el deleite de la carne, la fornicación, el adulterio, la laxivia, el pecado, la mentira, la avaricia, la inmundicia, todo lo del mundo quiere hacer y empieza a negar, ¿no? Hermanos, eso no, como algunos también cristianos que realmente están en la iglesia, pero en su trabajo no quieren que sepa nadie, son los cristianos 007 que no quiere que nadie los vea que es cristiano. Entonces, ¿por qué estamos negando no a mi Jesús? ¿Por qué? Porque si nosotros, nuestro Jesús, Él no nos negó, Él realmente murió por nosotros, Él murió por nosotros y Él no nos negó. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que negar en nuestro trabajo, en nuestros estudios? ¿Por qué tenemos? O sea, somos cristianos y tenemos que comportarnos como cristianos y donde estemos, seamos como cristianos. Lleve su Biblia, cante corito. Eso no tiene por qué usted no negar la fe. Está negando la fe, como que lo está escondiendo el ser cristiano. Y eso es apostasía. No tenemos. Y de poco en poco los cristianos que fueron cristianos en su momento están en el mundo. Y en el mundo eso también niegan a mi Jesús. Entonces, para entender eso es el tema de hoy día, la apostasía, finales de los últimos tiempos. La apostasía es cuando alguien, un cristiano, niega a mi Jesús que lo salvó. ¿Por qué? Porque hace las cosas del mundo, como dice la palabra. El perro vuelve a su vómito. Cuando es salvo, vuelve y dejó todo, ya realmente él vuelve a tomar de nuevo todo, como el perro cuando come algo lo bota y después de ahí el perro tiene que sanarse, no, pero vuelve a su vómito. Como decir, eso es la apostasía, cuando un cristiano se retira de la presencia de mi Jesús y realmente vive una vida mundana, una vida pecaminosa, eso, y empieza a negar a mi Jesús. Vamos a empezar con el rollo. Dice, el punto 1 dice, las aflicciones de... Vamos a empezar con el rollo. Dice, el punto 1 dice, las aflicciones de los verdaderos creyentes. Claro, hermano, vamos a empezar con un pensamiento y dice, las aflicciones que muchos creyentes sufren hoy son evidencias del pronto regreso de Cristo. Claro, hermano, todos somos los cristianos cada día probados con nuestras pruebas, con nuestras aflicciones. Somos afligidos todos los días. ¿Para qué? Para que el cristiano sea más probado, como más que el metal del oro puro, que el metal lo pone en altas temperaturas
y realmente le sacan todas las impurezas. Entonces el cristiano así todos los días es realmente afligido, y eso hace que estamos en los últimos tiempos, no con la venida de mi Jesús, porque dice, tendrás aflicción, vamos a tener aflicción, o sea, vamos a ser afligidos, pero eso no hace que nosotros realmente salgamos de la comunión de mi Jesús. Eso no hace que nosotros realmente vayamos al mundo a hacer las cosas del mundo. Nosotros, mi Jesús ya nos salvó, nos transformó de muerte a vida, nos sacó de la oscuridad a la luz, pero nosotros no hay que volver a lo de atrás, ya no. Y estamos haciendo apóstatas, porque yéndonos al mundo, ya realmente la gente te va a ver que soy cristiano, no estás en el mundo, como te burlates y estás negando ya a mi Jesús, ¿no? Eso es ser un apóstata, cuando uno realmente niega a Jesús, cuando uno lo aceptó en su momento, pero después lo niega a mi Jesús, ¿no? Y dice Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación. Está diciendo la palabra, entonces os entregarán a tribulación. Significa que nosotros los cristianos vamos a entrar en tribulación, vamos a ser afligidos, ¿no? Por el enemigo. ¿Para qué? Porque mi Jesús nos deja que el enemigo te toque para que tú realmente seas probado si eres buen cristiano, que andas en santidad. Entonces, eso siempre va a haber. Dice, ¿no? Dice, entonces os entregarán a tribulación, dice, y os matarán. Claro, hermano, si ustedes se dan cuenta, acá en Estados Unidos todavía no hay todavía eso, hay pero poco, pero si nosotros podemos pensar, ¿no? En Corea del Norte, ustedes piensan, ahí hay cristianos, hay pero poco, pero ahí, ¿qué pasa? Que ahí todo lo hacen secretamente, porque saben que ese presidente, ¿no? El Kim Jong, ese presidente realmente no quieren que lo adoren y lo alaben a él y a toda su dinastía. Todo lo que realmente a él lo adoran. En Corea del Norte, ahí realmente lo adoran al Kim Jong, al presidente eso chino, y a todo. O sea, ahí no pueden leer la Biblia, no deben, pero hay cristianos ahí que realmente se arriesgan ser cristianos, ¿no? Para poder leer su palabra, pero ellos están a costa de su muerte, ¿no? Y para entender también últimamente allá, ¿no? En el continente africano también, hay también los musulmanes también, ahí los cristianos son perseguidos, para poder asesinarlos, decapitarlos. Entonces ahí estamos viendo los finales del último tiempo, que vamos a ser perseguidos por la palabra, como dice, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Claro, exacto, a veces, claro, nosotros los cristianos hay gente que son ateos o son realmente, no creen en Satanás, y ellos realmente tratan de que el cristiano se sienta mal, pero nosotros sabemos que eso va a acontecer, porque mi Jesús lo padeció. Si mi Jesús lo padeció, ¿cómo nosotros no vamos a padecerlo? O sea, nosotros vamos a ser afligidos, vamos a tener tribulación, vamos a tener, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, un pensamiento dice, el Señor Jesús anunció a sus discípulos que serían perseguidos aún por sus propios parientes. Claro, hermano, vamos a ser perseguidos todos los cristianos, vamos a tener persecución, porque mi Jesús lo anunció a sus discípulos, ¿no? Hasta los mismos parientes en la familia. De repente tú eres el único de la familia que eres cristiano y los demás no son. Entonces todos, como no son cristianos, ellos viven su vida pecaminosa, viven su vida, no de la carne, el deseo de la borrachera, el deseo de la lujuria, ese deseo.
pero tú no, tú ya eres de Dios. Entonces ellos no te invitan a su cumpleaños por eso, porque supuestamente dice que el cristiano somos aburridos. Y no, es que no puede convivir las tinieblas con la luz, no. Es por eso que muchos parientes de repente ya no te hablan, ya no te invitan. ¿Por qué? Porque por la causa de mi Jesús. Eso tenemos que entender, por causa de mi Jesús nosotros vamos a tener padecimientos, vamos a tener, ¿no?, nosotros aflicciones, vamos a tener nosotros tribulaciones, ¿no? Y hasta por nuestras propias familias nos van a aborrecer por ser cristianos, ¿no? Y dice Mateo 10, 21, 22, dice Mateo 10, 21, 22, que dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, ¿no? Y el padre al hijo. Acá está diciendo, el hermano entregará a la muerte al hermano. O sea, ¿por qué? Por testificar la palabra, dice, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está diciendo, por todos, por causa de mi nombre, dice, y todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermano. Acá está diciendo la palabra que nosotros los cristianos vamos a tener tribulación, vamos a ser perseguidos hasta por nuestros propios familiares. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, la palabra está escrita que todo cristiano verdadero vamos a ser perseguidos, persecución, vamos a ser perseguidos, ¿no? Y realmente hasta la muerte, dice que que el padre, ¿no?, que el hijo matará a su padre, hermano a su hermana. ¿Por qué? Por motivo de ser cristiano, ¿no? Entonces eso es, hermano, eso es que nosotros vamos a ser perseguidos, persecución con nosotros. Pero si nosotros, dice la palabra, si nosotros cada día perseverando, demostrando nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones cada día, hasta llegar a obtener la corona de vida. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar, dice, ¿no? Dice, pues, dice la palabra, dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Por causa de mi Jesús, nosotros vamos a tener tribulaciones. Yo les estaba explicando que realmente en el continente allá africano, allá realmente están degollando a nuestros hermanos, los están matando solamente por predicar la palabra, están incendiando las iglesias por predicar la palabra. Entonces la palabra me dice que estamos llegando a los últimos días, a los últimos tiempos, al fin de esta era del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay muertes. Tenemos allá le estaba explicando, allá en Corea del Norte, allá adoran al chino ese, al Kim Jong, lo adoran y toda su dinastía lo han adorado. Y allí también hay cristianos, pero los cristianos están escondidos leyendo su palabra, porque si lo llegan a encontrar leyendo su palabra de mi Jesús, los van a degollar. Pero la palabra dice que entre hermanos se van a matar, ¿no? La palabra dice, ¿no? Y dice, un pensamiento dice, el costo por seguir a Cristo puede ser el aborrecimiento de nuestra propia familia. Claro, hermano. Otro pensamiento dice, el cristiano que pretende evitar la persecución estará negando su identidad de Cristo. Claro, o sea, nosotros evitamos la persecución, como ya les dije, ¿no? Estamos negando nuestra identidad. Como yo les dije, a veces nosotros nos vamos al trabajo, los cristianos, hablando de los cristianos, a veces nos vamos al trabajo, nos vamos a la universidad, pero somos cristianos, pero tenemos vergüenza que sepan mis amigos de trabajo, de estudio, que soy cristiano. Entonces estamos negando la identidad de mi Jesús, estamos haciendo apóstata, estamos negando. No podemos hacer eso, tenemos que realmente ser cristianos en cualquier lugar, en
en el colegio, en la universidad, el trabajo, en el paseo, en cualquier lugar no nos avergoncemos de nuestra identidad de ser cristianos, sino vamos a ser unos apóstatas y estamos negando la identidad de mi Jesús. Tenemos nosotros, hay muchos cristianos que realmente parece que sean el agente 007, escondidas, camuflados, que no quieren que sepan que es cristiano. ¿Pero por qué? Si mi Jesús te salvó, ¿por qué tú lo estás negando? Estás negando su identidad. Entonces no, hermano, no tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser nosotros cristianos en donde sea, andar con nuestra Biblia, no avergonzarse, andar con nuestra Biblia en la calle. Si tú estás con mi Jesús, ¿quién contra ti? Que te digan lo que te digan, tú normal. Por eso tenemos el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la paciencia, ¿no? Ahí está, la paciencia, ¿no? El dominio propio. O sea, si a ti te van a gritar, tienes que tener dominio propio, tienes que tener paciencia, amor. Entonces eso hace que un cristiano verdadero, pero el cristiano que no es verdadero, oculta su identidad de ser cristiano y se hace un apóstata porque niega la identidad de mi Jesús, ¿no? Eso. Entonces dice Juan 15 del 18 al 20. Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, está diciendo mi Jesús, si el mundo os aborrece. Entonces, mi Jesús está diciendo que en el mundo nosotros vamos a ser aborrecidos por su palabra, por su nombre, está diciendo. Si en el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrido. Si a mi Jesús, él cuando estaba en Jerusalén, lo apedraban, lo insultaban, lo escupían por predicar la palabra a mi Jesús. Y nosotros, que somos menos que mi Jesús, no podemos nosotros también tratar con el Espíritu Santo, ¿no? De tratar de nosotros estar tranquilos. O sea, tenemos que estar tranquilos, hermanos. No podemos nosotros realmente alterarnos si nosotros nos insultan como hermanos. No, tenemos que tener el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, y también, ¿no?, lo que es el amor, ¿no? Eso, ¿no? Entonces dice, si el mundo os aborrece, está diciendo mi Jesús, sabe que a mí me han aborrecido, dice mi Jesús, antes que a vosotros. O sea, antes que nosotros seamos cristianos, a mi Jesús también lo aborrecieron, ¿no? Dice, si fuerais del mundo, dice, si fuerais, o sea, nosotros no somos de este mundo, estamos acá temporalmente, no somos de este mundo, somos de arriba. ¿Qué hacemos acá en este mundo entremetidos? Estamos acá para testificar el nombre de mi Jesús, para ser testigos de él, para poder ganar la mayor cantidad de almas para el reino de mi Jesús. Por eso no somos de aquí, no nos pongamos cómodos, nosotros no somos los que estamos afuera, esto es el cascarón, nosotros somos los que estamos adentro, eso somos nosotros, no somos los que estamos afuera. Así que, hermanos y hermanas, no neguemos la identidad de nuestro Jesús. Si somos cristianos en la iglesia, seamos en cualquier punto y no neguemos que somos cristianos, porque estamos siendo apóstatas, ¿no? Estamos negando, ¿no? Entonces dice, si fueras del mundo, dice mi Jesús, el mundo amaría lo suyo. Claro, nosotros no somos del mundo, por eso que el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Por eso que nosotros no somos del mundo, somos de arriba. Y porque somos de arriba, no somos de este mundo. El mundo, la gente del mundo que vive en la carne, que vive en los deseos de la carne y no quieren saber nada de mi Jesús, no nos va a amar, nos va a odiar y nos va a hacer la vida imposible. Como dice la palabra, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí. Mi Jesús nos eligió a todos nosotros. Dice, antes yo, o sea, mi Jesús nos eligió antes de la fundación del mundo
para no estar en el mundo, no ser uno más del mundo, no, Él nos eligió de todos los 21.000 billones de todas las personas de todo el mundo. Él nos seleccionó desde antes de la fundación para que nosotros no seamos del mundo, seamos de Él, como dice Él, sino dice, antes yo os elegí, dice mi Jesús, del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro, por eso que el mundo nos aborrece, hermano, nos aborrece, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice, ¿no? Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, dice, ¿no? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahí está diciendo mi Jesús. Mi Jesús dice, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Entonces, que el siervo no es mayor que su maestro. Entonces hay que entender que nosotros vamos a tener acá aflicción, ¿no? Vamos a tener persecución, porque mi Jesús lo tuvo. Y si mi Jesús lo tuvo, nosotros no somos mayores que mi Jesús, ¿no? Como dice Él, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros. O sea, mi Jesús está diciendo, Él ya escribió diciendo que nosotros vamos a ser perseguidos. Si a Él lo han perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos. Eso es lo que está diciendo mi Jesús, ¿no? Dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Claro, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos que guardar su palabra de mi Jesús. Tenemos que guardar, vivir su palabra, hacer su voluntad, obediencia más que sacrificio. Eso es lo que quiere mi Jesús, ¿no? Y dice un pensamiento, dice, el verdadero creyente debe entender que aunque vengan las aflicciones a su vida, con la ayuda del Señor podrá soportarlo. Esa es la diferencia cuando uno se entrega a mi Jesús, ¿no? Y Él, por gracia soy salvo. Tus problemas de toda índole, económico, político, social, cualquier problema de salud, tus problemas les das a Él para que Él pueda trabajar en tus problemas y tú solamente dedicarte a mi Jesús, nada más. Eso se hace la vida más soportable, claro, porque el no conocer a mi Jesús, tú vas a pelear solo y las aflicciones, los problemas, te vas al mundo y te vas a entregar a Satanás, porque las cosas del mundo es de Satanás, ¿no? Satanás es el príncipe actual de la potestad del aire, está acá en este mundo, está prófugo, y Él, ¿no? Por eso que dice, ¿no? Dice la palabra que en el mundo tendrás aflicción, dice la palabra. Entonces, como dice, ¿no? Dice el verdadero creyente, un pensamiento, el verdadero creyente debe entender que aunque vengan las aflicciones a tu vida, con la ayuda del Señor podrá. Exacto. Cuando estás sin mi Jesús, peleas solo y Satanás se ríe de ti y quieres que tú seas su esclavo de Él. Pero cuando lo tienes a mi Jesús y lo aceptas y realmente Él pelea por ti. Él, tus pruebas, todas tus pruebas, tus trabajos, tus enfermedades, todo lo que realmente tú te aflige, Él pelea por ti. Esa es la diferencia, que pelea por ti. Eso es, ¿ya? Vamos a continuar. Dice Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Qué dice Juan? Dice, estas cosas os he hablado, dice mi Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, vamos a tener, hermanos, persecución. Vamos a tener persecución solamente por ser testigos de mi Jesús. Mi Jesús lo dijo su palabra, que nosotros, a él primero fue que le persiguieron. Y Él dice que
que realmente que sus siervos no son mayor que el maestro. ¿Por qué? Porque a mí, mi Jesús dice, a mí también me persiguieron. Entonces nosotros vamos a ser también perseguidos, dice mi Jesús, ¿no? Dice Juan, dice, ¿no? Dice Juan 17:3, dice, estas cosas os he hablado. O sea, estas cosas nos ha hablado nuestro Jesús para que en mí tengáis. Vamos a tener paz en Jesús, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice mi Jesús, pero confía, yo he vencido al mundo, hermano. Tenemos que confiar solamente, ¿no?, en mi Jesús, porque Él venció en la cruz, en el madero, con su sangre, con su preciosa sangre. Él derrotó a Satanás y su demonio. Satanás está vencido, lo tenemos bajo los pies, pero lo que nosotros tenemos que realmente comunicarnos con nuestro Jesús, tenemos que guardar su palabra, hacer su voluntad, hacedores y no oidores, y sobre todo obediencia, más que sacrificio. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, para que nuestro Jesús esté con nosotros y luche con nosotros, ¿no? Dice el punto 2, dice, la apostasía de los falsos creyentes. La apostasía de los falsos creyentes. Claro, hermano, hay creyentes que realmente van a la iglesia, están un mes, 2 meses, 3 meses y después se desaparecen. Ya no llegan nunca más. O sea, son cristianos, como dice, cristianos voladores, cristianos que realmente es como decir, cuando un volador, ¿no?, lo prenden para Navidad y sube como un hueco y explota. Entonces, algo temporal. Así son los cristianos voladores, cristianos que realmente entran a hacer todo, cantar, alabar, predicar, todo a la iglesia, hasta predicadores, entran con fuerza, con todo, y después vienen las pruebas, las persecuciones, y están en el mundo. Y cuando están en el mundo, realmente ellos ya niegan lo de mi Jesús, ¿no? Y esos cristianos son que llegaron a las iglesias, pero no son cristianos verdaderos, ¿no? Ellos llegaron a la iglesia, ¿para qué? Para realmente hacer divisiones, el chisme, hacer, como dice, pleitos, contiendas, ¿no? Y dice, ¿no?, que todos no son, como dice, en toda iglesia del mundo hay trigo y cizaña, hay trigo y cizaña. Entonces la palabra me dice que hay trigo y cizaña en toda iglesia del mundo. Entonces, para entender que estos cristianos que entran en la iglesia son cristianos que entran a hacer problemas y están con el fin de dividir, que son, si el enemigo se viste se viste de ángel de luz, entonces él entra en la iglesia, se sienta. Por eso dice la palabra, dice la apostasía de los falsos creyentes, dice un pensamiento, dice el crecimiento de la apostasía a nivel mundial nos muestra que la venida de Cristo está cerca. Claro, hermano, el crecimiento, ¿no?, de la apostasía, claro, es negar a mi Jesús. Personas que han estado en las iglesias predicando, cantando, y ahora, si usted lo ve que están en el mundo, en el cielo de la carne. Entonces, eso no, si no vuelven a mi Jesús, van a ser condenados, ¿no? Entonces, eso es la apostasía, es realmente cuando tú te conviertes a mi Jesús, lo aceptas con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, fuiste sellado por el Espíritu Santo, y realmente en ese momento fuiste lleno del Espíritu, y por gracia soy salvo. Pero vienen las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones, y tú te vas de la iglesia y te vas al mundo. Eso es negar la identidad de mi Jesús y te vuelves un apóstata. Y hay un montón. Por eso que dice la palabra, dice que los fines de este mundo iba a haber muchos apóstatas, claro, que van a las iglesias y están 1 o 2 meses y se van, nunca más vuelven. Entonces, así, muchas iglesias, si nos damos cuenta, están vacías. ¿Por qué? Porque realmente llenan personas solamente para solucionar su problema, pero no para amarlo a mi Jesús. Y como no tienen, ¿no?, la semilla, no tienen esa raíz, entonces se van al mundo, y el mundo allá apóstatan sobre mi Jesús, ¿no? Eso, hermano, ¿no? Y dice
Mateo 24:10a. Acá dice la palabra, hermano. Mateo 24:10a, que dice: muchos tropezarán entonces. Muchos. Entonces la palabra me dice, la misma palabra de Mateo me dice que muchos cristianos tropezarán. Muchos cristianos, claro, muchos cristianos tropezarán. Claro, ¿por qué? Porque no está la semilla, la raíz no está dentro de la tierra, no han sido edificados, en una base sólida, en un fundamento, Entonces vienen las aflicciones, vienen las persecuciones y vienen las pruebas. Y en lugar de acercarse más a mi Jesús, se retiran porque los problemas lo agobian. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque nosotros realmente no vivimos su palabra, no guardamos su palabra, no hacemos su voluntad, no obedecemos. Y porque no hacemos todas esas cosas, somos cristianos tibios, y por ser tibios no tenemos una base de relación con mi Jesús. Y es por eso que es fácil para Satanás sacarte de la relación de mi Jesús y llevarte donde tú estabas, como dice la palabra. El perro vuelve a su vómito, cuando dice Moisés saca a todo el pueblo de Israel de Egipto, que los tenía esclavizados, y tuvieron ellos que caminar 40 años para llegar a la tierra prometida. Pero en esos 40 años pasaron por el desierto donde no había agua, no había que comer, y ahí no le decían a Jesús, le decían a Moisés, le decían: Moisés, ¿cómo es posible que nos hayas sacado de Egipto, donde comíamos, donde bebíamos, éramos esclavos, pero ahora estamos padeciendo? Entonces eso es lo mismo, que querían volver al pueblo de Egipto, los judíos que lo estaban sacando, de la esclavitud de egipcio, querían volver. Entonces, para entender que siempre nosotros hay cristianos que vuelven al mundo, en el mundo, por eso que ya se ve que está a venir la venida de mi Jesús. Es ya los últimos tiempos lo mismo, que hay harta apostasía. Muchos cristianos se están retirando de las iglesias, se van al mundo, el mundo se va a corromper, y ya cuando el mundo está más corrupto, así como Sodoma y Gomorra, ahí mi Jesús va a venir, a hacer lo que hay que hacer, para salvar este mundo, Y dice un pensamiento, dice: cuando las aflicciones vienen, muchos que parecían ser creyentes genuinos vuelven atrás y regresan al mundo. Hermano, cuando las aflicciones vienen, claro, cuando las aflicciones vienen, ¿por qué? Porque el cristiano siempre va a ser probado día tras día, y va a haber siempre aflicciones, tribulaciones, pruebas. Pero hay cristianos que no soportan eso y mejor se retiran y se van al mundo. En el mundo, ahí hacen lo deseo de la carne. Entonces estás pisoteando a mi Jesús cuando lo aceptaste en tu vida, te transformó, su sangre fue lavado todo el pecado, pero tú estás volviendo a lo de antes, al viejo hombre, y estás realmente negando, la identidad de mi Jesús. La apostasía, la apostasía. Entonces, hermano, eso no tenemos nosotros que realmente, si vienen las pruebas, las aflicciones, tenemos que agarrarnos más de nuestro Jesús. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando sin cesar. Tenemos que ayunar. Todo eso hay que hacer para que nosotros estemos firmes y podamos nosotros realmente ganar nuestra batalla. Tenemos que ganar nuestra batalla, pero ¿cómo? Vamos a ganar nuestra batalla, pero con la ayuda de nuestro Jesús. Solo no vamos a poder. Tenemos que agarrarnos de nuestro Jesús. Por eso que vienen cada día más pruebas, más aflicciones, más tribulaciones. Pero eso está escrito en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción. Si mi Jesús dice,
a mí me persiguieron, ¿por qué a vosotros lo van a perseguir? O sea, él dijo que primero a él fue lo que lo persiguieron, claro, porque nosotros lo aceptamos a mi Jesús después, y dice que los siervos no es mayor que su maestro. Entonces, para entender, ¿no? Para entender que realmente, si viene la aflicción a tu vida, hermano, no retrocedas, no retrocedas. Eso está escrito, va a venir. El ser cristiano viene con sus aflicciones, viene con sus tribulaciones, viene con todas las pruebas. Es un pack completo, y tenemos que cada día nosotros, como dice la palabra, tenemos que perseverar, 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 demostrando tus tribulaciones, tus pruebas, tus bosques, cada día, cada día, cada día, y no retroceder nunca, rendirse jamás, porque mi Jesús te salvó con tu sangre preciosa. No vuelvas al vómito como vuelve el perro a su vómito. Ya no eres del mundo, eres de mi Jesús. Lo del mundo quedó atrás. Tienes que ser y valiente. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, hermano, ¿no? Y dice la palabra, dice, segunda de Timoteo 1:15. Segunda de Timoteo 1:15, ¿qué dice? Dice Timoteo, ya sabes esto. Eso está hablando Pablo, ¿no? Pablo está hablando, porque Pablo escribió en Timoteo, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, Pablo estaba predicando en Asia, ¿no? Y él dice, y sabes esto, dice en el libro, que me abandonaron, dije Pablo, todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Esos dos cristianos que estaban, Fígelos y Hermógenes, estaban predicando con Pablo. Pero Pablo dice, me abandonaron, lo dejaron solo. Y así realmente van a ver en tu vida, tu familia más que todo. Tu familia es lo más difícil, de que te vean que tú eres un cristiano verdadero y que se arrepientan. Es difícil que a ellos llegue cuando tú quieres hablarle, no, pero mi Jesús es el que hace la obra por ti. Tú nomás tienes que cumplir con tu familia, decirle, si no aceptas a mi Jesús, te vas a condenar. Tienes que decirle así directamente en su cara, si no aceptas a mi Jesús, te vas a condenar. Digan lo que te digan, tiren lo que te tiren, tú le dices eso, porque tienes que decirle que se arrepienta, porque si no se arrepienta, se van a condenar. Esa es la pura verdad. No hay que ir con rodeo, hay que ir con la verdad y de frente. Si tú, hermano, no en tu casa, hermana, mamá, papá, si tú, papá, no aceptas a mi Jesús como tu único Salvador, vas a ser condenado. Entonces tienes que decirle, para que realmente ellos entiendan que tú estás testificando, ¿no? Ya. Y dice la palabra, dice, ¿no? Dice, 2 de Timoteo 4:10, 2 de Timoteo 4:10a, ¿qué dice? Porque de más, está hablando Pablo está hablando, dice, porque de más me han desamparado amando este mundo. O sea, hermano, acá lo desampararon a Pablo. ¿Para qué? Para que sus seguidores de Pablo se vayan al mundo de la perdición, al deseo de la carne, al deseo, ¿no?, de la vida pecaminosa, de la lujuria, del adulterio, de la fornicación, a la vida del pecado, a la vida de la avaricia, a la vida de la borrachera, de todo eso. Dice que lo dejaron a Pablo, lo abandonaron, ¿no? ¿Para qué? Para que Hermógenes y Frigas se vayan al mundo, dice Pablo, ¿no? Dice,
al mundo y se han ido a Tesalónica. Tesalónica significa, hermano, donde las personas se iban, ¿no?, a emborracharse, a tomar. Entonces está diciendo que muchos de nosotros, los cristianos, los que realmente cuando vienen las aflicciones, nos vamos al mundo. Está escrito que se van al mundo ya a hacer las cosas del mundo, a emborracharse. Y eso es cierto, eso es cierto. La palabra dice que eso es cierto, que cuando nosotros realmente salimos de la presencia de mi Jesús, cuando hemos sido cristianos bautizados, nuestro Jesús nos limpió con su sangre, nos vamos al mundo. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, la vanagloria, las vanidades, el deseo de la carne es más fuerte que el espíritu, porque la palabra dice, el espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es más mala que el diablo. Si nosotros queremos vencer esta carne, tenemos que ser más espíritu, porque mi Jesús es espíritu y no es carne. ¿Cómo? Buscándolo en cada momento a mi Jesús, buscándolo en la oración, buscándolo en leer la palabra, buscando en ayunando y alabando, obedecer. Todo eso, hermano, hace que nosotros podemos doblegar esta carne. Si no, no vamos a doblegar esta carne, nos va a hundir y en menos poco tiempo vamos a estar en el mundo, en las cosas del mundo, y vamos a ser condenados. Dice, mejor es el que no me haya aceptado, no el que me acepta, porque si tú lo aceptas y te vas al mundo, estás haciendo una apostasía, estás negando lo que mi Jesús vino a este mundo a hacer, a salvar este mundo, porque tú te vas a hacer las cosas del mundo, y antes eras cristiano, hermano. Y dice la tercera parte, dice, la maldad de los falsos creyentes. La maldad de los falsos creyentes, hermano. Hay hermanos falsos creyentes, hermano. Hay hermanos falsos creyentes. ¿Cuáles son los falsos creyentes, no? Que realmente dice que Satanás se viste de luz, ¿no? Entran a las iglesias, esos cristianos entran a hacerse parte de la congregación, de parte, ¿no?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero entran solamente por hacer contiendas, hacer divisiones, hacer peleas, chismes, ¿no? Y estar también algunos hermanos juzgando los mensajes de algunos ministros, y eso no puede ser, porque ese no es un verdadero cristiano. Entonces, esos son los falsos, ¿no?, los falsos cristianos, como dice la palabra, dice los falsos creyentes, ¿no? Dice, ahora un pensamiento, dice, el corazón malvado de los falsos creyentes es otra señal que anuncia el regreso de Cristo. Hermano, hay creyentes que realmente quieren que nosotros nos vaya mal, ¿no? De repente fue un cristiano que llegó, ¿no? De repente es un cristiano que llegó, se convirtió, ¿no? Se convirtió como cristiano, todo, ¿no? Pero después ese cristiano no era el que parecía. ¿Por qué? Porque ese cristiano se dedica a otra cosa, se dedica a escuchar el mensaje, pero después juzga al ministro. De repente sale a cantar una persona y juzga a esa persona. Entonces está con los hermanos, de repente que chismosea, de repente que hace contienda, de repente divide. Entonces esos cristianos, cuando se van de la iglesia, empiezan a hablar mal de nosotros mismos, por lo mismo que no son creyentes verdaderos, no son creyentes, son creyentes que dice que llegaron ahí, pero también Satanás se viste de ángel de luz. Son realmente alimentados por Satanás, y llegan a las iglesias para dividir las iglesias, y realmente que la iglesia se destruya. Pero eso no va a acontecer, porque mi Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y si nosotros vamos con Cristo, ¿quién con nuestro Jesús, no? El Todopoderoso, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice, y
por haberse multiplicado la maldad, dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. Claro, por haberse multiplicado, hermano, la maldad, ¿no?, de todos los falsos creyentes, los falsos cristianos, por haberse multiplicado, ¿no?, la mucha maldad. Dice que realmente, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el amor de muchos, claro, porque, hermano, hay falsos ministros, hay falsos predicadores, falsos evangelistas. ¿Por qué? Porque hablan cosas que no están en la Biblia. Si nosotros vamos a pensar en esa iglesia, ¿no?, de perseverancia, iglesia de prosperidad, iglesias de prosperidad, donde llaman, llame ya, para que usted haga un pacto, usted tienes que pagar tanto, o tienes que, realmente algo tienes que tú dar a la cuenta tanto. Entonces eso no es. Esos son los falsos, las falsas religiones y los falsos ministros. Pero ellos ahora se reirán, pero después, cuando el fin del mundo, va a venir Jesús y los va a juntar a todos por las cosas que hicimos. Entonces, para entender, hermano, ¿no?, dice, como dice la palabra, dice, ¿no?, dice un pensamiento, dice, al acercarse el tiempo de la venida de Cristo, el aumento de la maldad sacudirá la fe de muchos. Claro, hermano, es que a veces hay muchos, por ser algunos malos cristianos, malos creyentes, han dado mal testimonio en la calle. Y por eso que muchos no se convierten, no aceptan a mi Jesús, por lo mismo, que ¿para qué van a estar si voy a ser como Él? Mejor no lo acepto. O sea, eso es lo que trae del mal cristiano. O sea, que afuera, cuando Él realmente se va al mundo, es cristiano, se va al mundo, entonces la gente que lo visualiza como cristiano, ¿no?, dice, wow, no quiero ser cristiano, por lo mismo que ese cristiano ahora está en el mundo. Es como decir, ¿no?, vino a la iglesia solamente para burlarse de la iglesia, irse al mundo. Entonces, para entender, ¿no?, para entender, hermano, que por tanto falsos creyentes, falsos ministros en este mundo actualmente, por los muchos que hay en las redes, por los muchos que hay en todas partes, falsos predicadores. ¿Por qué? Porque no dicen lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que entender que tenemos que leer la Biblia para que no nos puedan engañar nadie. Nosotros leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, no nos vamos a correr de una religión a otra, no, porque no estamos segmentados, porque nosotros realmente tenemos, ¿no?, la palabra verdadera, pura, el alimento duro, el alimento, ¿no?, el verdadero, no es alimento que es mezclado con leche, no, ese no, adulterado tampoco, no, el verdadero puro. Por eso, hermano, hay que buscar una iglesia donde te den el alimento puro, sin masticar, puro, que te hagan la verdad, que te prediquen desde Génesis hasta Apocalipsis, y no te predican Apocalipsis, porque eso también es otro problema para las iglesias, de que no predican el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tienen temor de que los miembros se vayan, y no es así. Y Jesús dijo que tenía que predicar toda la palabra, toda, ¿no? Y dice, ¿no?, y dice un pensamiento, dice Mateo 24, 10b, ¿qué dice? Mateo 24, 10b, ¿qué dice? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, unos a otros se entregarán y se aborrecerán. Claro, hermano. ¿Por qué? Porque, como les digo, el cristiano, los falsos cristianos, cuando llegan a las iglesias, esos falsos cristianos, ellos tratan de dividir la iglesia, paran en contiendas, paran en chismes, paran en criticando a los hermanos, las hermanas, ¿no? Y eso se está viendo en las iglesias actualmente, porque ahora hay menos miembros en la iglesia. En la iglesia solamente está quedando más los que son, como dicen, ¿no? Los que no están es que nunca fueron de ese lugar, eran de otro lugar, eran de Satanás, no eran de eso. Entonces siempre hay que entender que mi Jesús dijo, solamente se han quedado los que son de su casa, y los que han venido
y se han ido es porque no son de su casa, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Dice un pensamiento: los apóstatas son los mayores perseguidores del cristianismo, hermano. Los apóstatas son los mayores perseguidores del cristianismo. Claro, la gente apóstata, como le dijo, son gente cristiana que realmente ha negado la fe de mi Jesús, ¿no? Ha negado la fe de mi Jesús, ha negado que realmente un tiempo fueron salvos por gracia y ahora están en el mundo y están dando mal apostasía, están realmente burlándose de mi Jesús, ¿no? Y esos son los principales apóstatas, ¿no? Son los que perseguidores del cristianismo, porque están en contra del cristianismo, ya se vuelven, ya que se burlan de los cristianos. Entonces eso, pues dice los apóstoles son los mayores perseguidores del cristianismo, ¿no? Otro pensamiento dice: no es de extrañar que el apóstata traicione a los que antes llamaban hermanos. Claro, hermano. O sea, como le estaba explicando, ¿no? Viene un hermanito a la iglesia, ¿no? Y ahí viene una persona, se hace hermano, todo, ¿no? Está un poco tiempo con todos, él convive con todos, habla, pero que realmente después le pareció mal porque ese cristiano vino a criticar, a chismear, y de repente lo exhortaron y él se va enojado de la iglesia, y después él para hablando mal de la iglesia, de todos los hermanos, y haciendo propaganda que ahí lo echaron, que ahí realmente lo sacaron. Esos son los mayores apóstatas del cristianismo. Esos son los mayores apóstoles, son los enemigos número uno del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos realmente, donde antes estaban, ahora están hablando mal de esa gente, y eso no debe ser. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque si en esa iglesia te bautizaste, Dios por gracia te salvó, ¿no? Entonces, porque tú en la iglesia de repente te gusta el chisme, te gustan los juicios, te gusta hacer esas divisiones, y vino un hermano, el pastor te exhortó, tú te vas enojado diciendo que ahí no dan palabra, que ahí realmente votaron. No, eso no es. Tienes que decir la verdad, cómo, por qué saliste de la iglesia. Entonces, esos apóstatas, los mismos cristianos,